Todos escuchamos de la diabetes. Sabemos que se asocia con el azúcar. Y estoy seguro que más de una vez pensamos, si como muchos dulces, seguro que me voy a enfermar. ¿Será eso cierto? ¿Qué es realmente la diabetes? Hola, soy Diego Ibáñez, biólogo y profesor de ciencia escolar, y esto es Ciencia Cerca. En el año 2014, el 9% de la población mundial tenía diabetes, lo que vale decir 450 millones de personas en el mundo. Es más, en el 2016, 3,8 millones murieron por esta enfermedad. Por lo tanto, no es algo menor si es que nos ponemos a pensar que el 50% tenía menos de 70 años, de acuerdo a lo que nos plantea la Organización Mundial de la Salud. Partamos entendiendo qué es la diabetes. Nuestro cuerpo necesita, específicamente nuestras células, de azúcar, específicamente de la glucosa. Por tanto, la diabetes es la enfermedad en la cual el azúcar, la glucosa, no logra entrar a nuestras células. ¿Por qué? Bueno, aquí es donde se complica un poco la cosa, pero vamos revisándolo poco a poco. El azúcar no puede entrar así tan fácil en nuestras células. Primero, porque no cabe en la parte más externa de la célula, tiene la membrana plasmática, y esta membrana, la verdad, es que no permite el paso tan simple de la glucosa. Por tanto, va a haber un transportador, como si fuera una puerta especial para que logre entrar la glucosa a nuestras células. El tema es que está cerrada con llave, y la llave es una hormona que se llama insulina. Por lo tanto, si tenemos insulina, se va a abrir la puerta y la glucosa va a poder entrar. Si no podemos abrir la puerta, ahí es donde no puede entrar la glucosa y por tanto a esto le llamamos diabetes. Y el azúcar se va a empezar a acumular en nuestra sangre y eso va a traer algunas sintomatologías que las vamos a discutir muy pronto. Entonces, la diabetes es este momento en el cual o la insulina no puede abrir la puerta o simplemente no tenemos insulina. Una persona sana, al momento de comer, su cuerpo le va a preguntarse: ¿cuánta cantidad de insulina tengo que liberar para poder permitir la entrada de todo este azúcar? Y entonces va a decir, ok, tengo que liberar A, B, C. Y por tanto siempre vamos a tener un nivel equilibrado de glucosa en nuestra sangre, que se llama glicemia. La cantidad de glucosa de la sangre es la glicemia. Ya vamos a hablar acerca de ese tema. Entonces, cuando tenemos este desajuste porque no se está produciendo insulina o porque la insulina no está permitiendo entrar el azúcar, estamos frente a la diabetes. Particularmente nos vamos a encontrar con dos tipos de diabetes: la diabetes tipo 1 o juvenil y la diabetes tipo 2 o mellitus. Veamos rápidamente la diabetes tipo 1. ¿Por qué se llama juvenil? Porque la verdad es que aquí va a ocurrir en la juventud y está asociado a nuestro sistema inmune. Otra vez aparece nuestro sistema inmune. En las personas que van a tener diabetes tipo 1, su sistema inmune cree que las células que son las productoras de insulina, que están en el páncreas y se llaman beta pancreáticas, células beta, son el enemigo y hay que destruir. Por tanto, entre los 13 y los 15 años, hay otras personas que le ocurre un poco mayor, un poco más jóvenes, su sistema inmune monta un ataque como si fuese el patógeno más malo del mundo y va específicamente a destruir las células beta pancreáticas, o sea, las células productoras de insulina. Es más, si uno observa el páncreas de una persona con diabetes tipo 1, tiene literal
espacios, agujeros en su páncreas, que son los lugares en donde estaban las células productoras de insulina y ahora no están. Y todo lo demás del páncreas está funcionando impecablemente. Es un misterio el por qué ocurre eso, y es un misterio también todavía cómo ayudar a las personas que posiblemente podrían llegar a tener diabetes tipo 1 a que no le ocurra. Entonces, podríamos decir que la diabetes tipo 1 no es culpa de la persona que tiene la diabetes, sino que más bien es un desajuste de parte de su sistema inmune. Ahora, ¿qué pasa? La célula no puede producir insulina, por tanto la persona no tiene la llave para la entrada del azúcar en la sangre. Eso es un tema extremadamente peligroso, porque si no tenemos insulina, las células rápidamente van a dejar de terminar el azúcar, van a dejar de tener azúcar en su interior y por tanto no van a poder llevar a cabo todos los procesos energéticos. Es decir, están condenados rápidamente a morir. Es ahí en donde entra la insulina exterior. Antes, la insulina se obtenía de otros animales, particularmente de los caballos y las vacas. Se extraía la insulina que tenían en su sangre, se vendía en pequeñas botellitas y se le entregaba a las personas que eran insulino dependientes, vale decir, que tenían la diabetes tipo 1. En este momento ya se produce una insulina con biotecnología y por tanto no pertenecía a ningún otro ser vivo, sino que fue hecha específicamente para el humano y se compra y se inyecta. Entonces la persona se tiene que inyectar cada vez que va a comer algún producto que tenga azúcar, y que la verdad es que son muy pero muy pocos los que no tienen azúcar, no tienen glucosa en su construcción. Solamente que las concentraciones no son como uno piensa, no es un helado que tiene una cantidad exorbitante de azúcar, pero todos van a tener azúcar y por tanto necesitan estar constantemente inyectando. ¿Cuál es el tema? Que nunca nuestro ojo y nuestra medicina va a poder ser tan eficaz como nuestro propio cuerpo para decidir la cantidad de insulina que me tengo que inyectar, y por tanto al principio las personas empiezan a tener problemas porque se inyectan más del necesario y entonces su glicemia baja mucho, o hay veces que se inyectan menos de lo que necesitan y por tanto su glicemia queda muy alta y sus células, no todas, obtienen la glucosa que necesitan. Normalmente a estas personas insulino dependientes las vamos a ver muy delgadas, porque la verdad es que siempre están en esta lucha entre la cantidad de glucosa que tienen y la cantidad de insulina que va a permitir la entrada de la glucosa. Y entonces siempre van a estar con una dieta muy baja, porque aparte ellos mismos no sienten mucha atracción por los alimentos que sean altos en azúcar. Ya vamos a volver un poco a este tema. La diabetes tipo 2. Es así, la mayoría de las veces va a ser nuestra propia responsabilidad. Nosotros mismos llevamos a que se produzca esta enfermedad. Esta se llama diabetes mellitus o diabetes tipo 2. Los síntomas no son necesariamente tan marcados. Ya vamos a hablar de los síntomas. Pero la razón principal está en que una persona come mucho, particularmente muchas grasas, muchos azúcares, y eso eventualmente empieza a generar un poco de presión en las mismas células. Y entonces, al darse cuenta el cuerpo de que yo estoy constantemente entregándole azúcar, estoy constantemente entregándole grasas, que las grasas eventualmente se van a transformar en glucosa, de ahí que si tenemos una dieta, saliendo un poco de la diabetes, rica en azúcares, mucha harina, muchos postres, muchos helados, etc., empezamos a engordar, porque esta glucosa que no se utiliza se empieza a acumular en nuestra zona abdominal, por ahí también en algunas otras estructuras, un poco más arriba en el tronco, en las caderas, y eso se empieza a transformar en grasa. Y cuando hacemos ejercicio, que es cuando necesitamos empezar otra vez a ocupar la energía, esta grasa vuelve otra vez a transformarse en glucosa y es entregada a las células, particularmente o principalmente a las musculares, para que puedan empezar a generar estos procesos energéticos de movimiento. Entonces, cuando estoy constantemente consumiendo glucosa o grasas,
las células dicen, oye, yo no puedo dejar que entre la glucosa. Por tanto, se empiezan a resistir a la llave que es la insulina. Por eso también a esto le llamamos resistencia a la insulina. Entonces la insulina se produce y se produce en las cantidades adecuadas, pero es la célula la que cambió la chapa. Y por tanto, estas personas empiezan a tener los mismos síntomas de una persona con insulina. Vale decir que la célula no tiene glucosa dentro en su interioridad, pero en este caso está dado porque he producido tanta cantidad de insulina, he presionado tanto a la célula que las células dicen, yo voy a empezar a controlar esto. Y por tanto, entra un poco de glucosa, lo mínimo para poder mantenerse con vida, pero la verdad es que no es suficiente como para que las células estén en su mejor momento o en su pic de actividad. En este caso, como lo hemos dicho, los síntomas no van a ser tan marcados porque no estamos aquí blanco-negro, que no tienen insulina en absoluto o que no entra la glucosa, sino que más bien acá va a ser un proceso de punto medio. Ahora, hay una tercera, que es la diabetes gestacional. Esta, la verdad es que va a funcionar igual que la diabetes tipo 2, la mellitus. No sabemos muy bien el por qué se produce, pero básicamente hay una resistencia a la insulina de parte de las células de la mamá, de la persona que tiene su bebé, y eventualmente esto va a hacer que los niveles de glucosa entonces sean muy altos en la sangre y las células tengan muy poca. Esto por supuesto puede traer muchos problemas en el bebé, puede nacer con muchas dificultades, puede tener tendencia también a tener diabetes tipo 2 en el futuro, ya no tanto por la cantidad de alimentos, sino que más bien porque se genera esta como memoria celular de que en algún momento tuvimos mucha glucosa y entonces ya después en la juventud o en la adultez de este bebé que su mamá tuvo diabetes gestacional, puede también presentarlo sin tener todos los factores de riesgo que podrían llevar a tenerlo. Y la mamá también podría eventualmente producir una diabetes mellitus. Veamos, ¿cuáles son los síntomas en general para decir que estamos frente a diabetes? Bien sea la tipo 1 o la tipo 2. La primera, que es muy clásica, es la poliuria. La poliuria es producir mucha orina dentro de un día. Ir muchas veces al baño básicamente sin haber tenido que tomar tanta agua que condiga con la cantidad de orina que estoy produciendo. Esto se da principalmente porque cuando ya estamos con mucha glicemia, tenemos una glicemia muy alta, vale decir mucha glucosa en la sangre, el cuerpo tiene que ver de alguna forma de cómo eliminar la glucosa. Entonces, ¿cómo lo hace? Mediante la orina. Ojo, que es súper interesante. En una persona normal, la cantidad de orina que contiene glucosa es prácticamente cero. No hay alguna forma en la que el cuerpo de manera normal elimine la glucosa. Por tanto, si hay glucosa en la orina, significa que hay un problema del tipo diabetes. Y es interesante porque los mapuches, cuando hacen sus exámenes de orina, huelen y si sienten este olor un poco dulce, es porque ellos inmediatamente saben que el cuerpo está eliminando la glucosa y que hay algo malo allí. Entonces, mucha orina significa que efectivamente el cuerpo está tratando de eliminar la glucosa. La segunda, dado que estamos produciendo mucha orina y también porque en la sangre hay una gran concentración de azúcar, es que vamos a tener mucha polidipsia, vale decir una sed extrema. Esto se parece mucho a cuando comemos una comida con mucha sal, que es la misma razón, tenemos una alta concentración de sal en la sangre y por tanto nuestro cuerpo nos pide tomar agua para poder diluirlo un poquito. Aquí lo mismo, la glucosa y también para poder producir orina y así tratar de eliminar la glucosa. La tercera, dado que nuestras células no están recibiendo glucosa, entonces va a haber un hambre constante. Y esto es súper peligroso porque cuando las personas, particularmente las que tienen diabetes tipo 2,
están en este sistema de tener la resistencia a la insulina, tienen mucha hambre. Y al tener mucha hambre le están entregando más glucosa al cuerpo, y dado que la glucosa no está pudiendo entrar a las células, estamos en un círculo virtuoso extremo, súper complejo. También van a empezar a haber un poco de problemas a la visión, ya vamos a hablar un poco asociado a algunos efectos, y fatiga. ¿Por qué la fatiga? Claro, porque no hay glucosa en las células y por tanto el cuerpo no está pudiendo hacer los procesos que necesita hacer. Y en el caso particularmente de la diabetes tipo 1, vamos a tener pérdida de peso. ¿Por qué vamos a tener pérdida de peso? Porque no van a tener hambre y porque claramente la glucosa no se está guardando en el cuerpo, sino que se está eliminando. Y poco a poco se apagan hasta que, si no son tratados de manera correcta, pueden morir simplemente porque ya no hay energía en el cuerpo. La diabetes tipo 1, la verdad es que es muy solucionable con una concentración de insulina correcta. Vamos a poder mantenerlo relativamente controlado. Aparte, las personas, dado que empiezan muy jóvenes, ya están acostumbrados, saben lo que tienen que hacer, aprenden, básicamente. Entonces veamos cuáles son los factores de riesgo que nos podrían llevar a desarrollar diabetes tipo 2 o la diabetes gestacional. Porque claro, si bien no nos queda muy claro el por qué, pero nos hemos dado cuenta que hay algunos factores que están asociados también a la diabetes tipo 2, por supuesto, que lo pueden llevar a desarrollar. Quiero dejar súper en claro acá, si bien ustedes ya saben que siempre les aconsejo ante la presencia de algún tipo de efecto, algún tipo de síntoma, siempre deben ir a un médico y no solo tomar lo que yo les estoy señalando aquí, sino que más bien es para que tengan un conocimiento general y puedan tener algunos lineamientos de saber si quizá pueden estar presentando algún tipo de síntoma, y también por supuesto para que puedan hacer algún tipo de cambio en su vida si es que pueden pensar que a lo mejor están yendo hacia allá. Eso primero. Y segundo, que no todas las personas que tengan una dieta rica en azúcar y rica en grasa necesariamente van a desarrollar diabetes. Pero por supuesto que tenemos una gran posibilidad, y aparte quizás no va a desarrollar diabetes, pero sí la obesidad lo puede llevar también a tener otras complicaciones que son bastante extremas también. Ok, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? El primero, clave, sobrepeso y obesidad. Si yo tengo una gran concentración de grasa en mi cuerpo, definitivamente eso significa que he estado constantemente consumiendo gran cantidad de glucosa y gran cantidad de grasas. Ahora, la verdad es que por supuesto que podemos tener algún tipo de enfermedad, podemos tener algún tipo de padecimiento que nos lleve a acumular más grasa de lo que nuestra dieta nos podría señalar, pero es ahí en donde nosotros debemos ir a un nutricionista, debemos ir a un médico y tratarnos. Segundo, por supuesto, la falta de actividad física, porque si tenemos una actividad física, aunque sea un poco, por supuesto que vamos a poder llevar a nuestro cuerpo a necesitar más glucosa, y por tanto si tenemos una dieta un poco más rica en glucosa o en grasa, esta va a permitir que nuestro cuerpo no se haga tan resistente a la insulina. En el caso de la diabetes gestacional, el síndrome de ovario poliquístico también es un factor de riesgo para desarrollar dicha diabetes. Si tenemos algún caso de diabetes, bien sea tipo 1 o tipo 2 o hasta gestacional, por supuesto que también es mucho más riesgoso porque tenemos más posibilidades de que nuestro cuerpo reaccione muy similar a lo de mis familiares. El consumo de grasas y azúcar, tal como se lo he comentado, entonces podría llevarnos a desarrollar una diabetes, una resistencia a la insulina, y con mayor razón en el caso gestacional. Y no solo acá, sino que también vamos a tener muchos problemas asociados a nuestro desenvolvimiento, vamos a perder músculo, estamos mucho más propensos a tener daño en nuestros tendones,
en nuestros huesos, nos podemos quebrar más, podemos generar más esguinces, etc. Entonces nuestra alimentación, aparte si es muy baja en proteína, por supuesto que nos va a llevar a tener más posibilidades de diabetes. Y por último, el tabaquismo y el consumo de alcohol. Ambos, en el caso del tabaco, está más bien asociado a un proceso respiratorio, la baja de concentración de oxígeno dado el consumo de cigarro, etc. Y el alcohol, porque el alcohol también tiene azúcar y por tanto esto le está empujando directamente a aumentar el consumo de azúcar. Veamos, ¿qué efectos tiene de manera específica en mi diario vivir el tener diabetes? Primero, a largo plazo, el ya tener diabetes duplica o hasta triplica la posibilidad de tener algún tipo de problema del corazón. Un ataque al corazón, una arritmia, un paro cardíaco. Eso, sumado a el sobrepeso y la obesidad, por tanto estamos prácticamente condenados a tener algún problema en nuestro corazón. Otra cosa es que el aumento de la concentración de glucosa en nuestra sangre hace que este baje el flujo sanguíneo. Por tanto, en los lugares que están fuera de nuestros órganos vitales, nuestro cerebro, todos los órganos que están debajo de nuestros pulmones, van a tener la mayor concentración de sangre. Y todas nuestras extremidades, nuestros pies, las manos, van a recibir menos cantidad de sangre. Eso por un lado. Y por otro lado, el tener una mayor cantidad de azúcar, una mayor concentración de azúcar, nos lleva a que primero se produzcan úlceras, porque la presión va a llevar a que las células empiezan a morir, dado que tampoco están llevando mucho azúcar, y la sangre que está por ahí, dado que si bien es poca, porque tenemos poco flujo sanguíneo, pero va a tener mucha azúcar. Y si aparecen bacterias, la infección va a ser mucho mayor y nos lleva a una posible amputación. Y esto es lo que nosotros llamamos el pie diabético. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tratar nuestra diabetes, eso asegura que el flujo sanguíneo sea mayor, tener una muy buena higiene, usar zapatos que sean cómodos, que permiten este flujo. Hay algunos calcetines que también se utilizan para asegurar que haya un flujo mayor de sangre y estar constantemente revisando. Asociado un poco al pie diabético también hay ceguera. El 3% de la ceguera mundial está asociado a la diabetes. Y esto es por lo mismo, poco flujo de sangre, aumenta la posibilidad de infecciones, úlceras y a la larga perdemos la vista. Y daño en el riñón. Es tanta la cantidad de glucosa que hay dando vueltas que cuando pasa por el riñón genera daño, empieza a producir mucha presión y por tanto eventualmente son muchas las personas con diabetes que tienen daños renales. ¿Cómo lo puedo detectar? Bueno, primero, si yo estoy frente a factores de riesgo o tengo algunos de los síntomas que les comenté, lo primero que va a pasar es que yo voy a ir al médico y le voy a decir, tengo ciertos síntomas. Y él me va a hacer un examen. Bueno, examen de rutina para mirar las concentraciones de distintas moléculas que están en mi sangre, pero una de ellas es la glicemia, o sea, la concentración de glucosa que tengo en mi sangre. Esto es muy simple. Cuando me lo toman, me va a dar un número. Si yo estoy en ayunas y tengo un número de 60 a 100, ¿qué significa este 60 a 100? 100, por ejemplo, son 100 miligramos de glucosa en cada 10 litros de sangre. Si yo tengo de 60 a 100 en ayuna, estoy normal. Si tengo entre 100 a 125, estoy de camino. Algo está pasando, se está empezando a producir un poco de situación con la insulina. En el caso de los jóvenes, se puede pensar que se puede estar dando diabetes tipo 1, y si una persona tiene los factores de riesgo y algunos de los síntomas, se puede pensar que nos estamos acercando a la diabetes tipo 2. Esto es lo que le llaman prediabetes, pero en realidad es un camino que estamos siguiendo y que definitivamente nos va a llevar a la diabetes, que sería desde 126
en adelante. Todo esto de acuerdo a lo que presenta la Organización Mundial de la Salud. Hay otros médicos, hay otras organizaciones médicas que dicen que desde 100 para adelante, desde 100 para arriba, ya estamos frente a diabetes en ayunas. Si yo comí algo y pasaron 2 horas, si yo tengo 140, estoy normal. Desde 140 hasta 199 tengo que tener ojo, y de 200 para arriba es porque estoy frente a diabetes. ¿Cómo se hace ese examen? 2 horas post alimento. Nos entregan una botella con una alta concentración de glucosa, nos piden que la tomemos, normalmente tiene sabor como a Fanta, como a naranja. La tomamos, tiene una alta concentración y nos dicen espere 2 horas. Y a las 2 horas hacen el examen, ven la glicemia y ahí ven. Si estoy de 200 para arriba, posterior a las 2 horas, es porque estoy frente a diabetes. Por supuesto que primero se hace el primero en ayuna, porque si estamos sobre los 126, no hay necesidad de hacer el examen, el de la botella, porque estamos frente a diabetes, y así también nos ahorramos muchos problemas. Ok, usted se asustó y dijo, yo no quiero tener diabetes. ¿Qué puedo hacer? Primero, no es que tiene que cambiar su dieta completamente, ni tampoco hacer un deporte todos los días. No, sino que más bien tenemos que empezar a cambiar algunas cosillas. La primera, comer alimentos que sean ricos en productos frescos. Evitar lo procesado. Comer grano entero, ojalá cosas integrales, arroz integral, avena integral. Comer muchos vegetales, muchas frutas. Insisto, dejarlo procesado. En vez de comer un tarro de durazno en conserva, tomar un durazno y comerlo. Tratar de consumir lácteos que sean descremados, no enteros. Tratar de evitar las carnes con muchas grasas o sacar las grasas y consumir la carne, ojalá lo más magro posible. Insisto otra vez, evitar lo que tenga azúcar extra, como los dulces, los helados, las bebidas. Tratar de eliminar el alcohol y, sí, muy importante, 30 minutos diarios de ejercicio. Caminar, bicicleta, correr, cualquier actividad que esté fuera de lo que usted hace todos los días. Y aparte es ahí en donde usted va a poder reconocer si es que está teniendo problemas con la glucosa. Porque al empezar a hacer ejercicio, sus células van a empezar a requerir más glucosa. Y si está teniendo problemas con la glucosa, está acercándose a la diabetes, va a sentir los síntomas de la baja del azúcar, que son el mareo, la confusión, la debilidad o la sudoración extrema. Si está frente a esto, usted tiene que decir, oh, hay algo, voy al doctor. Cuando una persona es diagnosticada con diabetes tipo 1, por supuesto que el medicamento que se va a utilizar va a ser la insulina inyectable. Y en el caso de la diabetes tipo 2 y la gestacional, se utiliza metformina, que ayuda un poco a controlar, ayuda a que la insulina permita la entrada de la glucosa. Y hay otros medicamentos que son un poco más nuevos, que permiten que el azúcar sea eliminado de la orina, por la orina. Vale decir que eso que podíamos ver como un primer síntoma, con este medicamento se va a ver mucho más aguzado y eso va a asegurar que efectivamente las concentraciones de glucosa se mantengan relativamente bien. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que estar considerando a la glucosa que hay dentro de la célula, que es súper necesario porque las células la requieren, etc. Pero por otro lado también no podemos tener una alta concentración de glucosa en la sangre, porque también es muy peligroso. Por lo que les decía, por las infecciones, porque puede producir daño en algunos órganos, etc. En síntesis, piense que tiene que vivir como se vivía antes, tratando de eliminar las cosas que estén muy procesadas, tratando de bajar la harina muy blanca, tratar de consumir harinas que sean un poquito más integrales, hacer un poco de ejercicio y lo más importante, ser feliz, porque la felicidad reduce en un porcentaje muy alto los efectos que pueden tener las enfermedades como estas, que son enfermedades que se mantienen para toda la vida. Y
volvemos a recordar que si hacemos ejercicio cuando ya estemos frente o estemos con diabetes tipo 2 y tenemos una alimentación sana, bajamos los niveles de glucosa, podemos cada cierto tiempo darnos nuestro gustito. Podemos comer algunas cosillas, pero mientras más nos cuidemos, más posibilidades tenemos de que en realidad la diabetes ni siquiera sea un problema para nosotros. Una alimentación sana y ejercicio. Y con eso, la diabetes la podemos sacar de nuestra vida. Está ahí, pero ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Eso fue todo por hoy. Esto por mi lado. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre este u otro tema, me pueden encontrar en ciencia.cerca, en Instagram, Facebook y YouTube. Adiós.